La palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y ven, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, y sobre todo nombre, sobrevivir la salvación. Nadie es como Él, yo soy, es el Dios que adoramos, poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y ven, te adoramos. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y ven, te adoramos.
Buenos días a todos mis hermanos en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Américas, acá en La Esperanza. Estamos contentos y agradecidos por este tiempo que nos permite estar juntos para poder compartir en esta mañana. Y gracias por este tiempo que hemos podido tener también un tiempo de alabanza, reconociendo que Dios es un Dios bueno y Dios nos está guiando en todo momento. Así que queremos tener ahora un momento de poder compartir la palabra de Dios, entendiendo que Dios es bueno con nosotros, que Dios siempre nos cuida y siempre nos protege. Así que vamos a poner todo en la mano del Señor y quisiera pedirles ahí donde están en sus lugares que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y tener un tiempo para poder leer la palabra de Dios y poder dejar todo este tiempo también en sus manos. Así que vamos a orar un momento y vamos a pedirle a Dios que pueda guiarnos. Oremos al Señor. Padre bueno, Dios eterno, Señor, muchas gracias. Siempre es un privilegio poder reunirnos, Señor, en tu nombre y poder pedirte tu bendición, Señor, que tú puedas guiarnos en todo momento. De acuerdo a tu consejo, Padre, habla nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos un momento meditar en tu palabra, Señor. Hoy es un día muy especial, Señor, aquí en tu iglesia. Todos estamos reunidos en tu nombre. Queremos rogarte y pedirte que tú seas el que pueda mostrarnos, Señor, tu voluntad en todo momento. Padre, a través de tu Santo Espíritu, graba en nuestra mente y en nuestro corazón esta bendita palabra que vamos a leerla. Queremos meditar en ella, queremos que tú nos puedas guiar, Señor, anhelamos, necesitamos de ti. Háblanos, Padre, conforme a tu misericordia. Todos esperamos en ti, Señor, sé bueno con nosotros. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias para tener el tiempo de meditación en la palabra de Dios. Buscamos entonces en Lucas, capítulo 24. Vamos a leer versos del 1 al 12. Y también vamos a leer versos del 45 al 49. ¿Listo? Entonces buscamos en nuestras Biblias para tener el tiempo de compartir la palabra de Dios en Lucas 24. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, y dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Luego también en Lucas, verso 45 al 49, Lucas 24, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué interesante la palabra de Dios. Mira cómo el Señor nos enseña y nos muestra todas las cosas, y son las cosas que nosotros debemos entender.
¿Qué significa la resurrección de Cristo? ¿Qué significa para nosotros la iglesia ahora? En ese tiempo, todas las cosas estaban dadas y estaban asombrados. Los discípulos no sabían lo que estaba sucediendo, pero mira el Señor lo que hace y cómo se muestra a ellos. Bueno, habían los incrédulos como Tomás, y Dios se muestra a ellos y les muestra todas las heridas y todo lo que realmente estaba sucediendo. Aún le dijo, mira, ¿tienen algo para comer? Tráiganlo para comer. Y comen. Y es ahí donde Jesús les abre el entendimiento. Y eso es lo importante. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para entender cuál es el valor de la resurrección de Cristo para nuestra vida, no solamente como iglesia, sino para toda la humanidad entera. Porque Cristo resucitó para todos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Y a dónde nos lleva Cristo? ¿Cuáles son sus enseñanzas acerca de la resurrección? ¿Y cuál nosotros podemos aprenderlas para darle un valor a nuestra vida? ¿Sabes lo importante de lo que estamos viviendo ahora? ¿Sabes lo importante de la escritura y de la enseñanza de Jesús para que nosotros podamos vivir en estas enseñanzas? Es que vale la pena vivir por Jesús. Vale la pena vivir por mi Jesús. Invertir nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, toda nuestra vida tiene un gran valor ante Dios. Vivir para Dios es lo más importante. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo nos da la entrada al reino de los cielos, a la eternidad misma con el Padre. Por eso vale la pena vivir por Jesús. Habíamos visto ya la muerte de Cristo y cuánto valor tiene la muerte de Cristo. Hablábamos de los dos ladrones. De los dos ladrones cuando dice, uno se burlaba del otro, pero el otro le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver lo que Jesús nos dice hoy día acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y vive en nosotros para siempre. Esta realidad es la que nos da fuerza y valor para seguir adelante. Esta realidad hace que seamos una iglesia viva y no muerta. Como iglesia, como creyentes, las personas somos débiles. Toda la humanidad es débil, pero cuando estamos en Cristo, tenemos vida y podemos vivir en el poder de Dios y para siempre. Esta es la realidad del Cristo resucitado. El Cristo resucitado nos ha dejado palabras de consuelo para animarnos a seguir adelante en la vida. Vivimos para el Señor, morimos para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, propiedad de Dios. No hay que quedarnos confundidos, no hay que quedarnos en ese oscuro entendimiento. Hay que entender la Escritura por medio de Cristo, que nos da el entendimiento para saber qué debemos hacer y en qué debemos vivir y en qué debemos invertir nuestra vida. Así que queremos animarnos a no quedar en esa ignorancia y a no quedar en ese olvido de las palabras de Cristo. Entendamos a Cristo desde la verdad bíblica, desde lo que Él nos quiere decir y nos quiere enseñar para que nosotros podamos creer. Para que si nosotros tengamos la oportunidad de creer y de entregar toda nuestra vida en Él, lo hagamos confiando en Él. Y no nos va a importar si tenemos que enfrentar la muerte. Como cristianos estamos seguros que Cristo reina en nuestro corazón y que Él nos llevará a la eternidad con Él para siempre. Porque esto es lo correcto. Él vive y reina en los corazones de todos los creyentes, de la iglesia misma, y le da a la iglesia esa vida y ese poder de Dios para enfrentar todo. La iglesia tiene el poder de Dios. Mi hermano, la iglesia tiene ese poder para vencer a la muerte. Allí es el Señor el que nos da ese poder y que nos enseña a vivir en lo que Él ha preparado para nosotros, para su iglesia. Por eso queremos animarnos en el nombre del Señor Jesús a seguir adelante con Él y a no desmayarnos, a no debilitarnos y a seguir como una iglesia triunfante. ¿Sabe lo que la sociedad está exigiendo? Es que la iglesia se muestre como el testimonio vivo y real de que Cristo vive. Esa es la exigencia de la sociedad. La exigencia de la sociedad quiere ver a un Dios real, quiere a un Dios vivo. Allí debemos levantarnos como iglesia.
Allí debemos demostrar que Cristo está en nuestro corazón y debemos demostrar al mundo entero que la iglesia está activa. Interesante cuando vemos en el Facebook alguna frase que dicen, mi fe no está en cuarentena, mi fe está viva. Ese Dios que envió a Jesucristo, ese Dios que tuvo misericordia de nosotros, nos ha mostrado el camino para llegar a Él. Vale la pena vivir por Jesús, porque cuando vivimos por Jesús, viviremos eternamente y para siempre. Viviremos ahora con ese poder de Dios que nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. No estamos solos. Recuerda las palabras de Cristo cuando dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras benditas de Jesús nos dan el ánimo y la fortaleza necesaria para continuar, para seguir, para saber que Dios está con nosotros y que Dios nos está guiando en todo momento. Esa es la realidad. Jesús no está muerto, Él vive en nuestros corazones para siempre. Él vive en su iglesia victoriosa y lo conduce a la eternidad. ¿Crees esto? Amén. Si tú lo crees, amén. Porque si tú lo crees, vives con Él para siempre y no hay muerte para ti. Porque la eternidad está en Cristo y vivimos con Él para toda la eternidad. Así que queremos animarnos y queremos levantarnos como iglesia. No quedarnos ahí debilitados ni atemorizados, sino salir adelante. ¿Sabe lo que veía yo ya en las noticias y en todo lo que se está hablando ahora de este coronavirus y de esta enfermedad de muerte? Y que las personas están perdiendo esperanza de vida. Ayer hablábamos también a las 6 de la mañana acerca de la desesperación que están teniendo algunas personas. Se sienten afligidos en el alma, se sienten dolidos y conmovidos, sin esperanza, sin Dios. Muchas personas están muriendo sin Dios. Los valores de personas, los valores humanos se están perdiendo. Vemos a los muertos en Ecuador por las calles, tristes, abandonados. Tenemos que entender lo que Dios quiere de la iglesia. Dios quiere una iglesia victoriosa. Dios quiere una iglesia fuerte. Dios quiere una iglesia en la cual nosotros podamos ser creyentes que mantienen esa esperanza en su Salvador y que han aprendido a vivir para Él. Tenemos que aprender a vivir para el Señor, no para nosotros mismos. Cuando nos vemos a nosotros mismos, caemos en la trampa del egoísmo. Caemos en la trampa de solamente mirar nuestro propio bienestar. No es así. La iglesia no está para estar cómoda, para sentirse bien ella misma. La iglesia está para ser movida por el poder de Dios y atender la necesidad de las personas. Una de las cosas que nos ha alejado de Dios es el pecado. El pecado ha alejado a toda la humanidad de Dios. Cuando vino Jesús y entregó su vida en la cruz para darnos salvación a todos, nos enseñó que debemos vivir para Él. Y una de las cosas que demuestra que vivimos para Dios es alejarnos del pecado. Tenemos que entender esto. Las cosas malas, las rebeldías, las desobediencias, marcan nuestra vida. A diario las personas nos encontramos atrapadas en estas desobediencias y rebeldías. Pero llega un momento donde decimos basta ya. Donde nos levantamos en el nombre del Señor Jesús y es el tiempo para hacer lo bueno delante de Él. Es el tiempo para dejar atrás toda esa vida de maldad para ahora seguir a nuestro Dios y a nuestro Señor. Por eso, iglesia, es el momento de que nosotros dejemos toda esa vanagloria de la vida, todo ese egoísmo y vivamos para el Señor, como Él quiere que vivamos, en su poder y en victoria para seguir adelante. Mi hermano, quiero animarte en el nombre del Señor. ¿Cuál es el testimonio de vida que estás demostrándole a Dios ahora? ¿Cuál es tu testimonio de vida? ¿Para quién vives?
para la enfermedad que te llena de temor y te conmueve y te atrapa allí? ¿O vives para el Señor? ¿Qué dices? ¿Para quién vives? Quiero animarte a que vivas para tu Señor. Quiero animarte a que tú te fortalezcas en tu Señor. Que tu corazón le responda a Dios, porque Dios examina los corazones. Y que Dios vea que en tu corazón está la promesa de vivir para Él eternamente. De que todo lo que tú puedas hacer es para agradarle a Dios. Colocas tu fe y tu confianza en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que ser una iglesia que le demuestra a Dios y a la sociedad que vivimos para Él. Como creyentes, nosotros tenemos que entender lo que el Señor quiere para nuestra vida ahora. Tenemos que entenderlo y tenemos que vivir así. El Señor quiere que nosotros entendamos sus planes y sus propósitos y estemos ahí en sus promesas para siempre con Él. Solamente Él nos puede guiar y solamente Él puede hacer su obra en nuestra vida. Así que queremos animarnos juntos a seguir adelante y a poner toda nuestra confianza en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que invertamos nuestro tiempo y nuestros recursos para agradarle al Señor. ¿Sabes qué? Es ahora donde la iglesia tiene que demostrar el poder de Dios. Es ahora donde la iglesia tiene que demostrar que sí puede salir adelante. Que sí nos podemos levantar de estas circunstancias difíciles. Que sí podemos transmitir fe, esperanza a nuestro alrededor, a nuestros familiares y vecinos. Y cuando tengamos que salir a la calle a comprar nuestros alimentos, sepamos que Dios quien nos guarda cuando salimos y Dios quien nos guarda cuando regresamos. Eso es una iglesia victoriosa que da testimonio. Mi hermano, tenemos que dar testimonio al mundo entero de orden, de fe, de confianza y de firmeza en las cosas de Dios. Por eso nuestra vida es para vivir para Él siempre. No te preocupes, mi hermano. Hay que vivir para Él siempre. El creyente tiene que recordar cuál es su propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué vino Cristo en tu vida, en tu corazón? ¿Para qué vino? Tienes que colocar tu fe en las promesas de Dios. Tienes que aprender a vivir con Él, no solamente ahora, sino vivir para la eternidad. Vale la pena vivir por mi Jesús, recuerda, vale la pena vivir por mi Jesús. Eso es lo que nos va a ayudar a todos y lo que nos va a fortalecer para no quedarnos ahí inactivos, sino para poner en ejercicio nuestra fe, porque el mundo necesita que la iglesia se levante y dé testimonio de fe. Eso es una iglesia que se fortalece en Dios, pero que está lista para dar testimonio al mundo entero. Por eso, amigo, queremos animarnos. Juntos vamos a compartir unos versículos en la Biblia acerca de lo que hemos leído de la resurrección de Cristo. Y juntos nos queremos animar, porque queremos salir adelante para la gloria de Dios. Y todo lo que tengamos que enfrentar, mi hermano, no te preocupes. Estamos con el Señor para siempre. Vamos a ver entonces en Romanos capítulo 6, uno de los versículos que nos ayuda a entender nuestro propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito? Te animo a que tú puedas volver otra vez a la enseñanza bíblica y te recuperes allí, reflexiones allí y juntos podamos salir adelante. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, verso 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira lo interesante. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué debemos hacer? Considerarnos muertos ¿a quién? Al pecado y vivos ¿para quién? Para Dios, en Cristo Jesús. Vivos para Dios. ¿Para quién vives ahora? En esta circunstancia difícil de la enfermedad, ¿para quién vives? Si tu respuesta es que vives para Dios, excelente. Ahora nos toca demostrarlo día a día. Ahora nos toca demostrarlo en casa, porque toda la iglesia está en casa. Y es tiempo de decirle a nuestra familia que vivimos para el Señor. Que se va quedando todo egoísmo, que se va quedando toda maldad, que se va quedando toda rebeldía atrás. Vida atrás, vida de pasado, vida de pecado. Se queda atrás. Vivimos para el Señor.
Y entonces si vivimos para el Señor, hay que dejarnos y alejarnos de todo lo malo, alejarnos precisamente del pecado. Es ahí donde nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño y nuestra fuerza en el Señor. Vivimos para el Señor. Basta ya de haber desperdiciado el tiempo como iglesia, de no tener un propósito claro. Nuestra vida es para el Señor. Vivimos para Él. Justamente en este tiempo de enfermedad y en este tiempo de dificultad, la iglesia tiene que levantarse en el nombre del Señor. Vamos a ver otro versículo que también nos anima en Romanos 14, verso 9. Miren lo que dice. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Mira, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mira, qué interesante. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sabes? Esta enfermedad golpea duro. Tal vez muchos creyentes mueran a causa de esta enfermedad. Muchos creyentes vivan después de esta enfermedad. Pero dice, mira, esta promesa, el Señor Jesús es Señor de los que mueren y de los que viven en su nombre. El Señor Jesús es Dios de los muertos y de los que viven en Él y para Él. Por eso quiero animarte. Tal vez estás contagiado con la enfermedad y eres un creyente. Tu vida está en Dios. La muerte te puede golpear ahora, pero solamente es un paso para la eternidad. Tal vez tú todavía no estás enfermo y estás sano. Vive para el Señor, porque el Señor es de los vivos y de los muertos, los que creen en Él y los que han puesto su esperanza en Él. ¿Qué significa esto? Que tenemos que creer en aquel que resucitó y que nos puede resucitar a nosotros también. Colocar nuestra confianza en Él ahora. Si vamos a creer en Él, tiene que ser ahora. No mañana, no pasado, porque ya cuando queremos reflexionar humanamente sobre estas cosas, ahí perdemos. Ahí el enemigo nos gana y coloca en nuestra mente muchas cosas que nos hacen desconfiar y nos alejan de Dios. Ya eso es el pecado. Por eso queremos entender lo que dice el Señor Jesús. Si vamos a creer en Él, que nos va a resucitar y que nos va a llevar a la vida eterna, tiene que ser ahora. No hay otra opción. Y mira lo que el Señor les enseñaba a los discípulos, a creer en el momento. No mañana ni pasado. Vamos a ver en Juan capítulo 11. Mira lo interesante de la enseñanza de Jesús. Juan capítulo 11, vamos a leer el verso 26. Bueno, del 25 también. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. ¿Crees esto tú? Si tú lo crees, vivirás eternamente, porque Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. La vida eterna está al alcance de todos. Tenemos que creer. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que enseñarle a las personas que Jesús es la resurrección y la vida. Y la vida eterna. Vivir con Él para siempre. ¿Tú crees esto? Si tú lo crees, vivirás eternamente con Él. Eso es lo que nos fortalece y eso es lo que nos anima como personas a seguir adelante. Tenemos a Jesús que nos da vida eterna. Tenemos a Jesús que nos lleva con Él ante su presencia con el Padre, ante la majestad en el cielo, en las alturas, y nos hace vivir con Él, nos hace estar con Él para siempre. Por eso queremos animarnos, queremos fortalecernos.
Queremos seguir adelante con Dios. Queremos entender que es para Él que vivimos. Para Él, nada más para Él. Todo es de Él, vive para Él. Vamos a ver en Lucas 20:38. Mira otra enseñanza muy bonita en la Escritura. Lucas 20, versículo 38. Mira lo que dice. 20:38. Dice, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, pues para Él todos viven. Mira, para Dios todos viven. Qué interesante. Porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, pues para Él todos viven. Cuando tú pones tu confianza en Dios, Él te da vida y vive solo para Él, para nadie más, sino para Él. Por eso queremos animarte, tú que estás al otro lado de la pantalla, en cualquier otro lugar, aquí en nuestro Trujillo, o no sé dónde, en cualquier parte del mundo, pero si tú entiendes que Dios es un Dios de vivos, vas a vivir para Él, vas a tener esa victoria en Él. Solamente Dios nos da la victoria. Vale la pena vivir por mi Jesús. ¿Y sabes qué? Dios nos da la capacidad, todo lo necesario para salir adelante. Dios nos entrega promesas grandes y reales, de la cual cuando nosotros nos agarramos de estas promesas, podemos entender y conocer a Dios. Quiero animarte en el nombre del Señor Jesús, que tú puedas agarrarte de estas promesas y entonces puedas entender cuál es el propósito de Dios. Vamos a buscar otro texto en 2 de Corintios, capítulo 5. Mira lo interesante de la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira lo importante y lo bueno, porque es para toda persona. Tal vez me estás escuchando tú y aún no has puesto tu confianza en el Señor. Pero mira lo que dice. Por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero animarte, amigo mío. Puedes vivir para el Señor. El Señor ha muerto para todos. El Señor ha muerto para todos nosotros. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, en nuestros deleites, en nuestros afanes, en lo que nosotros queremos humanamente hablando, sino poner nuestra mirada en el Señor y toda nuestra confianza en Él, porque para Él vivimos, para Él vivimos. Ya no vivimos nosotros para quedarnos atrapados en nuestros temores, en nuestras aflicciones. Vivimos en una vida victoriosa para el Señor y Él nos ha mostrado el camino, por lo tanto debemos ir a Él. Hay que movernos de nuestro lugar y al encuentro con el Señor. Al encuentro con el Señor. Él nos está esperando y nos va a dar la victoria. ¿Sabes? Es ahí donde está la capacidad del Señor. Cuando vivimos para Él, vivimos en su capacidad y en todo lo que Él tiene para darnos, porque así es Dios. Tiene para darnos mucha bendición, pero nosotros tenemos que estar en Él. Vamos a ver otro versículo en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 4. Y con esto vamos a ir terminando ya. 2 de Corintios capítulo 13, verso 4, que dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Mira, qué interesante. Y eso es lo que nos ha dado el Señor. Otra vez, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Eso es. Viviremos con Él por el poder de Dios que está en nosotros. Cuando uno cree en Jesucristo, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, cuando uno pone toda su confianza en el Señor, cuando uno se entrega a Dios, el Señor te da esa capacidad espiritual. Te da esa fortaleza espiritual para que tú puedas vivir en el poder de Dios ahora. Por eso la iglesia, por eso las personas pueden vivir en Dios. Pueden vivir en el poder de Dios en este momento de dificultad y de aflicción. Podemos hacerlo. El Cristo resucitado nos está mostrando el camino
porque él vive por el poder de Dios. Entonces nosotros también podemos vivir por el poder de Dios. Vale la pena vivir por Jesús y entender lo que Él quiere para nuestra vida. Iglesia, levantémonos en el nombre del Señor Jesús y demos testimonio. Y tú, amigo que me escuchas, puedes también disfrutar de esta realidad, de vivir en el poder de Dios. Anímate, sigue adelante, pero no te detengas. Pon tu confianza en el Señor y conocerás quién es Dios. Y ese Dios de poder será el Dios que te guíe en todo momento. Así que queremos animarnos juntos en estos tiempos difíciles. Queremos salir adelante. Vale la pena vivir con Jesús, pues viviremos con Él eternamente por el poder de Dios. Así que ánimo, amigo. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por este tiempo que nos permiten llegar a sus hogares. Solo a Dios sea el honor y la gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre de los cielos, bendito Dios y Dios eterno. Muchas gracias, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores, porque así tú lo has establecido, Padre, que nosotros podamos poner nuestra mirada en el único Dios verdadero. Gracias, Padre, porque tú enviaste a Jesucristo a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra realidad, aquí en nuestra sociedad. Y gracias porque creemos en Él firmemente. Y mi amigo, tal vez tú nos estás escuchando y no has puesto aún tu confianza en Cristo. No has tenido la oportunidad de confiar en Él. Quiero dirigirme también a ti. Si tú quieres poner tu confianza en el Señor, te animo a que ahora puedas tener un tiempo de acercarte a Dios. Que en su gracia y su misericordia Dios te fortalecerá y te ayudará a seguir adelante. Solamente ábrele tu corazón al Señor y permite que Él pueda entrar en tu vida. Y quiero dirigirme también a la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por esta iglesia victoriosa que también tiene el poder de Dios y que no está muerta y que ha resucitado para la gloria y la honra de Dios, para seguir adelante. Bendecimos a Dios porque Dios es el único Rey soberano. Guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y muéstranos el camino en medio de toda esta dificultad. Gracias, Padre. Te damos a ti el honor y la gloria, hoy y siempre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. También queremos hacer recordar a toda la iglesia, porque estamos unidos a nivel nacional. Así que en nuestros hogares vamos a hacer el tiempo de ayuno, el tiempo de compartir como iglesia, y nos vamos a unir con las demás iglesias a nivel nacional de todas las denominaciones. Así que como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Nacional del Perú, vamos a estar comunicados mediante el Facebook para seguir en todos los tiempos que vamos a tener. También hay un tiempo de predicación de 4 a 6 de la tarde. A nivel nacional van a ellos a predicar y entonces nosotros vamos a estar conectados con ellos también. Y vamos a estar en nuestros hogares juntos, unidos como familia, dedicando ese tiempo a buscar más de Dios. Así que queremos entender muy bien lo que vamos a hacer hoy día en casa, todos unidos. Ahí en mi muro, en el Facebook, he puesto los motivos de oración que vamos a tener como Iglesia Nacional también, orando por nuestro país y por todas las autoridades para que Dios pueda estar guiándonos, mostrándonos el camino. Y entonces queremos estar confiados plenamente. Y vuelta a las 6 vamos a estar predicando la palabra de Dios por este medio. Vamos a estar cerrando ya el tiempo de ayuno, confiando en lo que Dios puede seguir haciendo en nuestra vida. Queremos animarnos a seguir adelante, hermanos, siguiendo las enseñanzas de Cristo y nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Estamos muy contentos de estar juntos, unidos por este medio de la internet, pero sabiendo que Dios es bueno con nosotros en todo tiempo. Así que nos vemos prontamente. Saludos de mi esposa también y de nuestro pequeño Geset, que siempre está por aquí haciendo las travesuras. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos prontamente. Hay que continuar con el tiempo de ayuno y ya más tarde estamos cerrando aquí a partir de las 6. Dios le bendiga y nos vemos más tardecito. Gracias. Bendiciones.